Existe una pregunta que, en algún momento del caminar cristiano, resuena en los rincones de la mente de casi todo creyente. Es una pregunta que muchos tienen miedo de hacer en voz alta, temiendo la respuesta o el juicio de los demás. La cuestión es visceral. Toca nuestra seguridad más profunda y nuestra esperanza para el futuro. ¿Será que es posible perder mi salvación? Tal vez ya te has encontrado pensando si ese pecado recurrente, esa etapa de frialdad espiritual o esa duda persistente podrían, de alguna forma, anular la obra de Cristo en tu vida. La verdad es que este tema es uno de los más controversiales y divisivos de la historia de la Iglesia. Por un lado, existe un consuelo inmenso en la idea de que, salvo una vez, salvo para siempre. Por otro, existen pasajes bíblicos que nos hacen temblar y repensar nuestro caminar. Hoy, no nos vamos a basar en opiniones denominacionales o en lo que es popular y cómodo de escuchar. Vamos a tener la valentía de mirar lo que las Escrituras, los apóstoles y el propio Jesús dijeron sobre el asunto. Si sientes que necesitas una respuesta honesta, que equilibre la gracia de Dios con la responsabilidad humana, estás en el lugar correcto. La promesa aquí es simple. Al final de esta charla, no solo entenderás la teología detrás de esto, sino que descubrirás cómo este entendimiento puede transformar tu miedo en una adoración más profunda y una vida de santidad real. Esto no se trata de vivir en pánico, se trata de vivir en la verdad. Antes de sumergirnos en este océano profundo, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad que busca crecer en Jesucristo a través de la sabiduría bíblica. Haz clic en el botón de Me gusta y suscríbete al canal ahora mismo. Esto ayuda a que este mensaje llegue a quien necesita paz y claridad. Y por favor, comenta aquí abajo, quiero la verdad de Dios, para saber que estás comprometido con la enseñanza bíblica seria. Cuando miramos la historia de la Iglesia y la manera en que la teología se desarrolló a lo largo de los siglos, nos damos cuenta de que la idea de seguridad incondicional, la noción de que nada de lo que hagas puede alterar tu destino eterno una vez que aceptaste a Jesús, no siempre fue la norma. Mas, yana. Es interesante notar, y hasta un poco sorprendente para muchos, que esa doctrina ganó fuerza masiva con Juan Calvino y la Reforma, popularizando el concepto de que la perseverancia de los santos está garantizada automáticamente por Dios, sin posibilidad de falla final. Sin embargo, necesitamos ser honestos intelectual y espiritualmente. ¿Será que eso es lo que la Biblia dice en su totalidad? ¿O estamos leyendo el texto a través de los lentes de una teología que nos conviene? La Biblia, en diversos momentos, nos presenta una tensión saludable. No fue escrita para ser un manual de confort psicológico que ignora la realidad de nuestras decisiones, sino como la revelación del carácter de Dios. Mira, por ejemplo, lo que el apóstol Judas escribe en su epístola. Él habla sobre hombres que transformaron la gracia de nuestro Dios en libertinaje. En Judas 1, versículo 5, él nos recuerda: Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Nota la gravedad de esto. Un pueblo fue salvo, liberado, experimentó milagros, pero después fue destruido a causa de la incredulidad y la rebelión continua. Esto nos muestra que tener una experiencia con Dios, tener un momento de liberación, no es un pase libre para vivir de cualquier manera. La historia de Israel es un espejo para la Iglesia. Ellos tenían la promesa, pero muchos no entraron en el reposo por causa de la desobediencia. Cuando abrazamos ciegamente la idea de que la salvación es irrevocable, independientemente de cómo vivamos, corremos el riesgo de crear una generación de cristianos que no temen a Dios y que tratan la sangre de Cristo como algo común. La verdadera seguridad no está en una oración hecha hace 10 años, sino en una fe que persevera y se mantiene viva hoy. Y esa tensión nos lleva a cuestionar: si era posible para el pueblo elegido caer en el desierto, ¿qué nos hace pensar que estamos exentos de esa responsabilidad de mantener la fe? La gracia es gratuita, pero no es barata.
Le costó todo a Dios y exige todo de nosotros como respuesta. No podemos usar la teología como un escudo para esconder nuestra falta de compromiso o nuestra insistencia en el pecado. Necesitamos mirar el texto sagrado con humildad, dispuestos a dejar que Él moldee nuestras creencias, y no al contrario. Y es justamente sobre esa responsabilidad continua que necesitamos hablar con más profundidad, mirando lo que Pedro nos enseñó. Si la historia de Israel sirve de alerta, las palabras del apóstol Pedro sirven como un trueno que despierta a cualquier cristiano somnoliento. Pedro, que conoció la gracia y el perdón de Jesús de forma tan íntima después de su negación, no escribe a la ligera. Él entiende la fragilidad humana, pero también entiende lo peligroso que es conocer la verdad y deliberadamente darle la espalda. En su segunda carta, él aborda directamente la situación de aquellos que, después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, deciden volver al lodo del pecado. Vamos a leer con atención lo que dice 2 Pedro capítulo 2, versículos 20 y 21. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Fíjate en las palabras clave aquí. Ellos escaparon. Ellos tenían el conocimiento del Señor. Esto nos suena como alguien que nunca fue salvo o que apenas iba a la iglesia por compromiso social. El texto sugiere una experiencia real de transformación inicial que fue abandonada. La analogía que Pedro usa justo después es impactante, pero necesaria. El perro que vuelve a su propio vómito y la cerda lavada que vuelve a revolcarse en el fango. Esa imagen grotesca sirve para ilustrar la irracionalidad y la tragedia de alguien que fue limpiado por la sangre de Cristo y decide sumergirse nuevamente en la inmundicia del mundo. El pasaje indica que el estado final de esa persona es peor que el primero. Si la doctrina de salvo una vez, salvo para siempre, fuera absoluta en todos los casos, ¿cómo el estado de alguien que vuelve al pecado podría ser peor que nunca haber conocido a Dios? Si la salvación estuviera garantizada independientemente de la apostasía, esa advertencia perdería todo su peso y urgencia. Pedro nos está mostrando que la vida cristiana es una calle de un solo sentido hacia la santidad. No existe la opción de hacer un retorno seguro hacia el estilo de vida antiguo, sin consecuencias espirituales devastadoras. El conocimiento aquí implica intimidad, relación. Rechazar esa relación después de haberla experimentado es un acto de traición profunda. No es un tropiezo accidental. Es una elección de cambiar la libertad de Cristo por la esclavitud antigua. Y la Biblia es clara. Quien elige la esclavitud pierde la libertad. Esto nos fuerza a confrontar una realidad dura. Nuestra voluntad humana continúa activa después de la conversión. Dios no nos transforma en robots programados para el cielo. Él nos invita a una relación de amor, y el amor exige elección diaria. Si elegimos, día tras día, rechazar el santo mandamiento y abrazar la corrupción, estamos, en realidad, diciéndole a Dios que no queremos su salvación. Y Dios, en su terrible justicia y respeto por nuestra decisión, puede darnos exactamente lo que elegimos. Pero, ¿cómo se alinea esto con la justicia de Dios? Es lo que veremos a continuación. Muchas veces, cuando pensamos en salvación, tendemos a visualizarla como un sello en un pasaporte o una póliza de seguro que firmamos una vez y guardamos en el cajón. Pero la perspectiva bíblica es mucho más dinámica y relacional. La justicia de Dios no opera basada solo en un evento pasado, sino en la realidad presente del corazón del hombre. El profeta Ezequiel trae una claridad cristalina sobre esto, desmantelando la idea de que la justicia pasada puede justificar una rebelión presente. En Ezequiel capítulo 18, el Señor declara un principio espiritual inmutable.
El alma que pecare, esa morirá. Pero él va más allá y explica el escenario de un hombre justo que se desvía. El texto nos dice que si un justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hace, ¿vivirá él? La respuesta divina es un rotundo doso, no. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá. Esto nos muestra que la relación con Dios es en tiempo real. No podemos vivir hoy basados en los créditos espirituales de ayer. La fe es el maná diario. Necesita ser renovada cada mañana. Piénsalo como un matrimonio. No puedes decirle a tu esposa, querida, te fui fiel por 20 años, así que ahora tengo el derecho de traicionarte y aún así, seguir casados. La fidelidad pasada no concede licencia para la infidelidad presente. Al contrario, la infidelidad presente anula el pacto del matrimonio. De la misma forma, nuestra alianza con Dios se basa en un caminar continuo de fidelidad. La justicia de Dios exige que Él tome en serio nuestras decisiones actuales. Si decidimos, conscientemente y persistentemente, abandonar la justicia y abrazar la iniquidad, Dios respeta esa trágica decisión. Esto puede parecer aterrador, pero en realidad es una demostración de la dignidad que Dios confiere al ser humano. Él toma nuestras decisiones en serio. No nos trata como niños incapaces, sino como socios de un pacto que tienen la responsabilidad de mantener la llama encendida. La gracia de Dios es el poder que nos capacita a vivir esa justicia, pero no sustituye nuestra voluntad de permanecer en Él. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana caminan juntas, no en oposición. Por lo tanto, el argumento de que si alguien cayó es porque nunca fue salvo de verdad, muchas veces no se sostiene ante estos textos. Ezequiel habla de un hombre que era verdaderamente justo y se volvió impío. La posibilidad de cambio de dirección, tanto para el bien como para el mal, es real. La salvación es un don que debe ser guardado con celo, protegido con temor y vivido con integridad. No es un trofeo en la estantería, es el aire que respiramos. Y si dejamos de respirar, morimos. Continuando nuestra jornada por las Escrituras, encontramos en el Nuevo Testamento, específicamente en la Carta de Santiago, una preocupación pastoral genuina con aquellos que se alejan. Santiago no está escribiendo para incrédulos, sino para hermanos, para la iglesia. Él cierra su carta con un llamado dramático sobre la importancia de rescatar a aquellos que se desvían de la verdad. Si la pérdida de la salvación fuera una imposibilidad teológica absoluta, el llamado de Santiago perdería su sentido de urgencia y gravedad. Santiago dice que si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Observa el lenguaje. Salvará de muerte. Él no está hablando de muerte física, sino de muerte espiritual, la separación eterna de Dios. Él está hablando de alguien que estaba entre vosotros, parte del cuerpo, parte de la comunidad de la fe, y que se desvió. La imagen aquí es de alguien que se sale del sendero, que comienza a vagar lejos de la seguridad del redil. Imagina un grupo de exploradores en una selva densa. Tienen un guía y un mapa. Si uno de ellos comienza a distraerse, a mirar otros caminos, a alejarse del grupo y del guía, corre peligro de muerte. Si el guía dijera, no se preocupen, es imposible que se pierdan, no importa hacia dónde caminen, nadie tendría cuidado. Pero la alerta es real, porque el peligro es real. El acto de vagar o desviarse es un proceso. Nadie se despierta por la mañana y decide volverse apóstata. Comienza con pequeños compromisos, pequeñas desobediencias, un enfriamiento gradual del amor por la verdad. La belleza de este texto, sin embargo, está en la posibilidad de retorno. Santiago enfatiza la restauración. Esto confirma que, mientras hay vida, hay esperanza de traer de vuelta a aquel que se perdió.
Pero la condición para esa salvación de la muerte es el retorno, la conversión del error. Si la persona persiste en el error, el resultado final es la muerte. Esto destruye la falsa seguridad de que alguien puede vivir lejos de Dios, sumergido en el error, y aún así estar espiritualmente seguro, solo por causa de una decisión pasada. Esta comprensión debe despertar en nosotros un sentido de responsabilidad mutua. Nosotros somos guardianes de nuestros hermanos. Cuando vemos a alguien alejándose, enfriándose en la fe, coqueteando con el pecado, no podemos encogernos de hombros y decir, «Ah, él es salvo, Dios garantiza». No, necesitamos correr detrás, exhortar, orar y traerlo de vuelta, porque su alma está en juego. La iglesia es un cuerpo donde cuidamos unos de los otros para que nadie sea endurecido por el engaño del pecado. La posibilidad de perderse hace que nuestro cuidado pastoral y fraternal sea infinitamente más valioso y necesario. Tal vez uno de los argumentos más visuales e impactantes sobre la condicionalidad de nuestra seguridad eterna esté en el libro de Apocalipsis. Jesús, al hablar con las iglesias de Asia, no usa medias tintas. Él se dirige a la iglesia de Sardis con una advertencia severa que debería hacer que cualquier cristiano se detenga a reflexionar. Él habla sobre el libro de la vida, un concepto que representa el registro de aquellos que pertenecen a Dios y heredarán la eternidad. En Apocalipsis 3, Jesús dice, «El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida». Piensa en la lógica implícita en esta afirmación. Para que un nombre sea borrado o tachado, necesitaba obligatoriamente estar escrito allí antes. No puedes borrar algo que nunca fue escrito. Esto sugiere fuertemente que es posible tener el nombre inscrito en el libro de la vida, ser contado entre los salvos, y debido a una vida de derrota espiritual, pecado habitual y falta de arrepentimiento, tener ese nombre removido. Jesús está hablando con cristianos que tenían nombre de que vivían, pero estaban espiritualmente muertos. Ellos mantenían las apariencias, la liturgia, el lenguaje evangélico, pero la esencia de la vida con Dios se estaba extinguiendo. El aviso es para que ellos vigilen y fortalezcan lo que queda, antes de que muera del todo. Si la salvación fuera inalienable, la amenaza de tener el nombre borrado sería vacía, una amenaza sin fundamento divino. Pero Dios no hace amenazas vacías. Si Él avisa sobre esa posibilidad, es porque el riesgo es real e inminente para aquellos que se acomodan en la hipocresía. Este pasaje desmonta la idea de que podemos vivir una doble vida. Sardis era una iglesia que parecía viva por fuera, pero estaba podrida por dentro. ¿Cuántos de nosotros hoy no corremos el mismo riesgo? Confiamos en nuestro estatus de miembro de la iglesia, en nuestro tiempo de conversión o en nuestros cargos eclesiásticos, pero nuestro corazón está lejos, nuestras vestiduras están manchadas. Jesús llama a los vencedores, aquellos que perseveran, que no renuncian a la santidad, que continúan luchando contra el pecado hasta el fin. La promesa de no tener el nombre borrado es dada al vencedor. Esto coloca la vida cristiana en la perspectiva de una batalla. No estamos en un crucero de vacaciones rumbo al cielo, estamos en una guerra. Y en una guerra hay bajas. La garantía de victoria es para quien permanece fiel al capitán de nuestra salvación. Esto no debe llevarnos a la desesperación, sino a la vigilancia. Debemos revisar diariamente si nuestras vestiduras están blancas, lavadas en la sangre del Cordero, y si nuestro nombre permanece nítido en aquel libro, a través de una vida de confesión y dependencia constante de Cristo. Ahora, es crucial hacer una distinción pastoral muy importante para que no salgas de aquí cargando una culpa que no es tuya. Existe una diferencia abismal entre el cristiano que lucha contra el pecado y el cristiano que hace las paces con el pecado. La posibilidad de perder la salvación no se aplica a aquel creyente sincero que, en su debilidad, tropieza, se entristece, se arrepiente y corre de vuelta a los brazos del Padre. Eso es debilidad,
no apostasía. Dios es paciente y misericordioso con nuestras debilidades. La Biblia hace una distinción clara entre el pecado accidental o la lucha de la carne, como Pablo describe en Romanos 7, el bien que quiero no hago, y el pecado voluntario, premeditado y continuo, donde la persona endurece el corazón y rechaza la autoridad de Dios sobre su vida. Perder la salvación no es como perder las llaves del auto, que sucede por accidente o descuido momentáneo. Es un proceso deliberado de caminar hacia afuera de la casa del Padre y negarse a volver, aún escuchando los llamados de la gracia. El peligro real está en la presunción. Es la actitud de quien dice, yo soy salvo, entonces puedo vivir en adulterio, puedo odiar a mi hermano, puedo ser deshonesto en los negocios, porque la gracia cubre todo. Eso no es fe, es arrogancia. La verdadera seguridad de la salvación, la certeza de que somos hijos de Dios, es dada por el Espíritu Santo a aquellos que andan en obediencia y arrepentimiento. Si estás preocupado por si perdiste tu salvación, si tu pecado te duele, si deseas santidad, esa es una excelente señal de que no la has perdido. Quien está espiritualmente muerto o ha apostatado generalmente ya no le importan esas cosas. Por lo tanto, no confundas la lucha contra el pecado con la pérdida de la salvación. El campo de batalla es la prueba de que estás vivo. El soldado herido todavía es un soldado. El problema es el desertor que cambia de bando y comienza a luchar por el enemigo. Dios conoce la intención del corazón. Él sabe la diferencia entre quien cae intentando caminar y quien se tira al suelo porque le gusta la suciedad. La gracia de Dios es suficiente para levantarnos 1000 veces, siempre que nuestro deseo sea estar de pie con Él. La clave aquí es la dirección de tu corazón. ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Hacia Cristo o hacia el mundo? Tus pies pueden tropezar, pero si tus ojos están fijos en Jesús, el autor y consumador de tu fe, estás seguro en sus manos. La advertencia bíblica es contra la rebelión de puño en alto, no contra el hijo tembloroso que clama por ayuda. Entender esta diferencia trae paz para el corazón afligido y temor para el corazón rebelde. Llegamos al punto final de nuestra reflexión, y la pregunta que queda es, ¿por qué Dios dejó esta posibilidad abierta en las Escrituras? ¿Por qué no darnos una garantía absoluta e incondicional? La respuesta reside en la naturaleza de la relación que Él desea con nosotros. Una relación basada en la garantía automática puede generar complacencia, pero una relación que involucra un santo temor genera intimidad, cuidado y valoración. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y también es el guardián de nuestra alma. Saber que la salvación es un tesoro que puede ser desperdiciado nos hace valorarla inmensamente. Esto crea en nosotros lo que los antiguos llamaban temor filial. No el miedo de un esclavo que teme ser azotado, sino el miedo de un hijo que ama tanto al Padre que teme hacer algo que rompa esa comunión o entristezca su corazón. Ese temor no nos paraliza, nos purifica. Nos hace pensar 2 veces antes de ceder a la tentación. Nos mantiene alertas, sobrios y vigilantes en un mundo que intenta adormecernos. Esta visión teológica quita la red de seguridad del libertinaje y nos coloca en el suelo firme de la dependencia diaria. En vez de preguntarnos, ¿cuánto puedo pecar y aún así ir al cielo?, pasamos a preguntar, ¿cuánto puedo acercarme a Dios para ser transformado a su imagen? La posibilidad de la apostasía funciona como las barreras de protección en una carretera peligrosa en la montaña. No están allí para impedirnos conducir, sino para mantenernos en el carril seguro que lleva al destino. Al final de cuentas, el mensaje no es sobrevivir con miedo al infierno, sino sobrevivir con pasión por el cielo. Es sobre entender que fuimos comprados por un alto precio y que nuestra vida no nos pertenece más. Cuando abrazamos la verdad de que necesitamos perseverar, nuestra oración cambia. Dejamos de ser pasivos y nos volvemos activos en nuestra propia santificación, cooperando con el Espíritu Santo. La seguridad que buscamos no está en una doctrina teológica,
sino en la persona de Cristo. Mientras estemos aferrados a Él, nada ni nadie puede arrebatarnos de sus manos. La invitación de Dios hoy es para una alianza renovada. Él quiere que corras la carrera que tienes por delante, no con negligencia, sino con diligencia. Él quiere que termines la carrera y guardes la fe. Y la buena noticia es que Él es poderoso para guardarte de caídas y presentarte irreprensible delante de su gloria con gran alegría. Su parte es garantizar el poder. Nuestra parte es garantizar la permanencia. Y juntos, en este caminar de fe y temor, llegaremos al hogar. Amigos míos, hoy hemos navegado por aguas profundas y tal vez turbulentas para algunos. La idea de que la salvación exige perseverancia y que la apostasía es real puede ser un choque, pero es un choque de realidad necesario para despertarnos del sueño espiritual. No uses este conocimiento para juzgar a los otros o para vivir en ansiedad constante. Úsalo como combustible para encender la llama de tu devoción a Cristo. Te desafío hoy. Examina tu corazón. ¿Existe alguna área de tu vida donde has estado jugando con el pecado, confiando en una falsa seguridad? ¿Existe alguna puerta trasera que dejaste abierta para el mundo? Ciérrala hoy. Corre hacia Jesús. El altar del arrepentimiento es el lugar más seguro del universo. No esperes hasta que tu corazón se endurezca. La hora de buscar al Señor es ahora. Si este video abrió tus ojos o trajo una nueva perspectiva para tu fe, quiero pedirte algo importante. Compártelo con alguien. Tal vez un amigo, un familiar, alguien que necesita salir de la tibieza espiritual. Y no olvides verificar si estás suscrito al canal y con las notificaciones activadas. Tenemos mucho más que explorar juntos sobre las profundidades de Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Perseveren, mis hermanos. Manténganse firmes. Hasta el próximo video.